Mi estimado hermano y amigo, desde tu hogar te saludo en el amor del Señor, esperando que seas de grandes bendiciones espirituales y materiales junto a tus seres queridos, tu familia. Si estás solo, también el Señor te ayude. Y en este día yo te comparto la palabra del Señor. Lo vamos a hacer miércoles, viernes y domingo, que son nuestros días de culto. No vamos a perder esta rutina. Por lo tanto, vas a recibir esta reflexión para que puedas hacer el culto. Las reflexiones las vas a recibir durante la tarde. Y que no olvides que el lunes, martes y jueves vas a recibir temprano el devocional para que también lo puedas realizar. Esta reflexión es un poco más larga que el devocional, entre 15 a 20 minutos. Y también te invito el día sábado, Dios mediante, vas a poder recibir también un breve estudio de la palabra del Señor. Necesitamos alimentarnos de la palabra, necesitamos recibirla y el Señor nos va a estar dando los medios para ello. Vamos a reflexionar el miércoles, viernes y domingo en el libro de Primera de Juan, el Evangelio, un evangelio corto pero profundo, que fue escrito por el apóstol Juan, mismo que escribió el Evangelio de Juan, que todos conocemos, que fue el último de los apóstoles, el último en escribir. Y hoy día yo te invito a que compartas conmigo Primera de Juan capítulo 1, versículos 1 al 4. Primera de Juan 1, del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Te invito a que leamos. Lo que era desde el principio, lo que hemos visto y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Te invito a orar. Dios bendito, Padre Celestial, yo te doy gracias por estar en medio nuestro, porque tú nos bendices, porque tú nos ayudas, porque nos amas a pesar de nuestro pecado, porque eres fiel y justo ante tus promesas. Y porque esas promesas proclaman bendición para nosotros, bendición espiritual, bendición material, bendición, tanta bendición, Señor, que no merecemos, pero que hoy día la necesitamos con tanta urgencia. Te pido que tú bendigas a tu iglesia, que nos ayudes, que nos bendiga, que tu palabra nos ayude a reflexionar y a meditar en ella. Te lo pido todo, Señor amado, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Hablar de Jesucristo, hermanos, es una bendición, es el regalo, es el centro del Evangelio. Somos cristianos y se nos conoce cristianos en los primeros siglos precisamente porque se les llamó cristianos porque eran seguidores de Cristo. Y me llama la atención esto porque la gente, para identificar a alguien, para identificarte con otra persona, es porque ven en ti cualidades que te hacen ser semejante a la persona con la cual te están comparando. En este caso, te están comparando o comparaban a la iglesia, a los primeros cristianos con Jesucristo. La pregunta es, ¿a nosotros nos están comparando con Jesucristo? Y por eso la reflexión de hoy tiene que ver con Jesucristo, tiene que ver con Jesucristo como la palabra de vida. Vamos a cambiar un poco porque encontramos la palabra verbo y tú sabes, hemos muchas veces reflexionado y predicado en el Evangelio de Juan, el Evangelio que escribe el mismo apóstol Juan. En el capítulo 1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. La palabra verbo significa palabra, pero generalmente los griegos hablaban de palabra como un concepto abstracto. La palabra, la sabiduría, el logos. Eso significa verbo, logos, palabra. Pero Juan, que de alguna manera es un poco místico en lo que él habla, él también habla de Jesucristo como la palabra. Y él pareciera que él comienza a hablar de la palabra como un concepto filosófico, como un concepto abstracto. No te quiero enredar en estas palabras, pero de alguna manera, para que lo entendamos, Juan está hablando de que la palabra que
hasta antes de que Cristo viniera era una palabra que los hombres la escuchaban, que por medio de ella se hizo el universo, una palabra poderosa que Dios pronunció y las cosas por medio de ella existieron, porque dice Juan, capítulo 1, que por medio de la palabra fue creada todas las cosas. Y esta palabra, ahora lo que Juan nos dice, esta palabra que fue hablada por Dios, por la cual se hicieron los cielos y la tierra, ahora se nos ha revelado y se nos ha revelado de manera visible. Entonces, lo primero que yo te invito a que veamos en el texto, en el versículo 1 y 2, es que, en primer lugar, la palabra nos dice que la palabra de vida es una realidad visible, es una realidad concreta. Y Juan usa los sentidos para decir que la experiencia de haber conocido a Cristo es una experiencia real. Y él dice, lo que vimos desde el principio, lo que sabíamos desde el principio de la creación respecto a la vida, ahora se nos ha manifestado. Y él usa algunos conceptos. Dice, lo hemos visto, lo hemos oído, lo hemos contemplado y además lo hemos tocado. Esa experiencia, hermano, debe haber sido relevante para los apóstoles, como hoy día debe ser relevante para nosotros. De alguna manera, cuando a ti te cuentan una historia, no sé si te pasó que tú le preguntabas a tus padres o a tus abuelos y le decías, y tú estuviste con él, lo conociste, cuéntame de él. De alguna manera, debe haber sido algo realmente bonito, emocionante, cómo los primeros cristianos se sentaban a los pies de los apóstoles directos de Jesús, y escuchar los relatos de Jesús. Es como aquel niño que le pide a su padre, a su abuelo, que le cuente una historia, o si vio a alguien, lo conoció. De la misma forma, los apóstoles nos invitan a ponernos a sus pies, a sentarnos a su lado y a conocer de Jesucristo. Y hoy día necesitamos conocer a este verbo de vida, a esta palabra de vida, la palabra verdadera. Siempre yo he hecho la invitación y te hago la invitación también, y te lo recuerdo, es la palabra de vida, no es una palabra, no es cuando nosotros hablamos de la Biblia, no estamos seleccionando y que vamos a llevar una palabra, estamos hablando de la única palabra de vida, la única palabra de verdad, que el mismo Jesús nos dice que Él es la verdad y la vida. Ahora Cristo va a juntar estas dos verdades, verdad y vida. Él dice que Él es la palabra que da vida, el verbo que es vida, hay algunas traducciones. Y además dice que esta palabra encarnada, real, viva, fue manifestada. Entonces, por eso que nosotros, hermanos, debemos creer que esta palabra fue viva y es viva. Y esto, hermanos, cambia tu relación con Cristo. Esto, hermano, cambia tu relación cuando tú te acercas a la palabra del Señor. ¿Y por qué la cambia? Claro que la va a cambiar. La va a cambiar precisamente porque tú, al leer las páginas de tu Biblia, al leer la palabra del Señor, vas a encontrar cómo ella te alimenta. Es interesante cómo Jesús usa una dinámica para sí mismo. Él dice, yo soy el pan de vida. El que come de mí no tendrá hambre, el que bebe de mí no tendrá sed. El libro de Juan menciona varias metáforas para Jesús. Una metáfora es se usa un ejemplo para dar a demostrar otra cosa. Entonces, cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, Él está diciendo que Él es la verdad. Yo soy el pan de vida, Él está diciendo que es el alimento que nosotros necesitamos para crecer. Y ese alimento es la palabra del Señor. Entonces, lo primero, hermanos, que tú debes creer es que Jesucristo se ha manifestado. ¿Y cómo eso debe transformar a aquellos que te escuchan? ¿Cómo eso debe transformar a aquellos que creen que Jesucristo es un invento de los hombres? Yo he escuchado, y porque me lo han dicho, de que nosotros inventamos a Cristo para justificar nuestra fe, y es así lo ve el mundo. Pero nosotros, como cristianos, creemos en un Cristo que vino, un hecho histórico que hoy día ni siquiera está puesto en duda, pero debemos creerlo y afirmarlo. El verbo de vida, la palabra que estaba desde el principio, se nos ha manifestado.
Tal vez no somos testigos presenciales de Cristo, no caminamos con Él. Los discípulos tuvieron ese privilegio. Pero dice la palabra del Señor que nosotros construimos nuestra fe, nuestra doctrina en base al fundamento de los apóstoles. Y creemos que ellos, como testigos presenciales de Jesucristo, nos han transmitido la palabra fiel y verdadera que ellos pudieron tocar, que ellos pudieron mirar, que ellos pudieron oír, que ellos pudieron disfrutar. Lo segundo, hermanos, que nos muestra el texto y nos muestra a continuación y se entremezcla con estas palabras, está en el versículo 2 y 3, que tiene que ver con que esta palabra de vida debe ser testificada. Y aunque tú no lo sepas, la palabra testificar, hermanos, viene de un griego que significa martirios. Y ya te suena la palabra martirio, de ahí deriva la palabra martirio o mártir. Pero nosotros generalmente la palabra martirio, mártir, la utilizamos como alguien que es entregado a la muerte por el Evangelio. Y no es tan así, porque martirio o mártir significa testigo. Por lo tanto, tú, siendo un testigo de Dios, te transformas en un mártir de Dios. Estás martirizando el Evangelio de Dios. Estás testificando respecto a Jesucristo y su Evangelio. Entonces, hermano, tú eres un testigo de Dios, tú eres un mártir. Y como tal, debemos testificar respecto al Evangelio de Dios. Yo me hago una reflexión personal. ¿Cómo podemos testificar en estos tiempos de pandemia, de virus? Si ya sabemos que Cristo existe, que es una verdad, que es una realidad. Ahora, ¿cómo esta realidad nosotros la podemos testificar? Y esa es una pregunta que vamos a tener que hacernos como iglesia. ¿Qué vamos a hacer? Porque ahora, hermanos, nos vemos inmersos en nuestros hogares, en el aislamiento, ya no podemos salir. Yo creo que tú echas de menos estar en la comunión con la iglesia. Nosotros ya vamos a cumplir en 3 días más casi un mes que fue nuestro último culto público. Entonces, ¿cómo testificamos? Si no estamos reunidos, no podemos ver ni siquiera a nuestros seres queridos. Pero hay algo también, cuando estuvimos bien, ¿qué hicimos? Claro, vamos reflexionando ahora, pero cuando estamos bien, ¿qué estamos haciendo? Hoy día existen las redes sociales y yo conversaba con el pastor y decíamos, gracias a Dios nos da una lucecita de esperanza a través de esto para mantenernos comunicados. Tal vez otras iglesias tienen más tecnología. Tal vez tú dices, pero ¿qué tiene que ver eso? Sí, tiene mucho que ver, hermano. Porque en estos tiempos, en este momento que estamos necesitando, no podemos testificar, no podemos hablar, no podemos compartir el Evangelio. Por eso, hermano, es que yo te planteo este desafío. Cómo tú puedes empezar a transformar a tu hogar. Porque sí, ahora estamos encerrados, pero ahora tenemos una gran oportunidad de ir transformando a nuestra familia, a nuestros seres queridos. Pero vuelvo al punto primero. Los discípulos vieron a Cristo, fueron testigos de Él y lo testificaron, porque eso es lo que hace Juan. Lo que hemos visto, esto testificamos. De alguna manera, nuestra fe se basa en la credibilidad o en el hecho histórico de que Cristo vino y que se manifestó. Y ese hecho histórico, por eso que yo siempre digo, hermanos, que la fe no es un voleo, no es tirarte al vacío, sino que tú te tiras al vacío con la cuerda que te sujeta. Entonces, tú sabes que no vas a caer al vacío porque hay una cuerda que te sujeta. Y esa cuerda es la palabra del Señor, es Jesucristo mismo. Los apóstoles testifican de Cristo porque saben que su fe está fundada en un hecho real, Jesucristo que viene. Y por eso que ellos se vuelven mártires, testigos, y ellos lo anuncian, la vida eterna, la cual dice que estaba con el Padre y se nos manifestó. O sea, de alguna manera, Jesucristo no fue egoísta, sino que, y Dios no fue egoísta con su Hijo, porque ambos, el Padre envía a su Hijo y el Hijo viene voluntariamente, se hace hombre para entregarse por nosotros esta vida eterna. Aquí Juan es interesante porque él usa varias veces la expresión, el verbo de vida, la palabra de vida, la vida fue manifestada, la vimos. Todos son conceptos medio. Juan tenía que hablar mucho con los griegos. Era entonces estas tendencias griegas de filosofar todo
de creer que esto eran conceptos solamente. Juan lo que dice, la verdad se nos ha manifestado, la vida se nos ha manifestado y nosotros la hemos visto y la hemos testificado. Y repite en el versículo 3 nuevamente, mira, fija, él repite esta idea, lo hemos visto y oído. Es como que él está constantemente dando, oye, sí, mira, lo vimos, lo hemos oído, lo hemos visto, lo hemos oído. Está repitiendo este concepto para que no nos queden dudas de que Jesucristo fue alguien real, manifestado, encarnado, como dice Primera de Juan, y vimos su gloria, la gloria del unigénito Hijo de Dios. Juan, si bien es cierto, escribió la epístola, su evangelio y estas epístolas al final de su vida, hay un Juan, así como hay un Pedro antes de la muerte y resurrección de Cristo y hay un Pedro después de la resurrección de Cristo, también hay un Juan antes de la crucifixión y resurrección y hay un Juan después. Y era obvio porque el Señor le fue revelando, le fue dando más para que ellos entendieran. Y ahora Juan, él vio ese Cristo con el cual estuvimos, que no lo supimos apreciar, ahora lo apreciamos. Hemos entendido su obra. Por eso que él repite esta idea, lo hemos visto y testificado. Entonces, hermano, recuerda, lo primero es que la palabra de vida es una palabra real, es una palabra concreta, porque Cristo vino a la tierra. Lo segundo era que la palabra de vida es una palabra que tú debes testificar, tú debes entregarla, tú debes compartirlo y ahora es la oportunidad para que lo hagas con tus seres queridos, con tus amigos. Y lo tercero, que encontramos también entremezclado en el versículo 3 y 4, que la palabra de vida nos invita a vivir la comunión. Y esto culmina el texto y hay algo relevante. ¿Cómo vivimos la comunión? Y aquí, hermanos, la comunión tiene dos ejes. ¿Ya? Voy a hacer esta figura. Tiene dos ejes. Un eje vertical, que es una comunión entre Dios, porque aquí dice el texto, nuestra comunión verdadera es con el Padre y con el Hijo verdadero, y tiene una otra dirección, que es una dirección horizontal. Es decir, nuestra comunión es ahora con nuestros hermanos, con nosotros, dice Juan. Entonces, nuestra comunión tiene que ser con Dios, con su Hijo, con la Trinidad. Y también, junto con eso, nuestra comunión va a ser con los hermanos, con la iglesia. Esa es la comunión verdadera. Entonces, para que exista comunión, lo que está diciendo el texto, para que la palabra de Dios, la palabra de vida se manifieste en verdadera comunión, tú tienes que tener estos dos ejes. Si no los tienes, déjame decirte, hermano, que estás mal. Yo escucho mucho, y tú lo has escuchado también, personas que dicen, yo sí amo a Dios, creo en Él, pero aunque no vaya a la iglesia no hay problema. El problema ese no es tanto el problema es que esa persona no ha entendido nada. Porque el texto nos dice, la comunión verdadera es que, ¿para qué se anuncia el Evangelio? Para que tengamos, mira el versículo 3, comunión con nosotros. ¿Ya? Es decir, esta comunión, esta hermandad, y que es hermosa. Hay gente que le gusta la comunión con los hermanos, compartir, pero no le gusta la comunión con Dios. Ese es el problema. Y hay otras personas, después al final del versículo 3, dice que pero también es con el Padre y con su Hijo. Hay personas que dicen que aman a Dios, pero no les gusta compartirnos bien. Entonces, por un lado tenemos a uno que le gusta la comunión con los hermanos, pero no tienen comunión con Dios. Y hay otros que dicen tener comunión con Dios, pero no quieren tener comunión con los hermanos. Cualquiera de los dos extremos es malo. Y déjame decirte que si tú te inclinas por uno o por otro, estás totalmente equivocado, estás totalmente perdido. La comunión verdadera, y aquí se dice, así como la palabra de vida es verdadera, la comunión verdadera que nosotros debemos tener es con Dios, con su Hijo y con nuestro hermano. Entonces aquí viene otro desafío en este punto. Y ahora, así como en el punto anterior decíamos, ¿cómo vamos a testificar en estos tiempos? Ahora hay otro desafío. ¿Y cómo vamos a vivir la comunión unos con otros? Es otro desafío que se nos viene. Porque solamente podemos estar comunicados o puedo llamar a un hermano, puedo escribirle, podemos escribirnos por el grupo de WhatsApp que tenemos y eso sería todo. Pero no nos podemos abrazar. La Biblia dice, Pablo usa, cuando envía saludos, envíaselos mi saludo a través de un beso. Pero Pablo nos enseña, y los apóstoles,
Siempre que terminan sus cartas, terminan con un saludo. Bueno, cuando tenían, podían enviar un mensajero, un destinatario, que enviaba los saludos. Y cuando no, él enviaba en la carta y enviaba su saludo. Y además, Pablo nos enseña también a tener esa deferencia de, aunque no estemos presencial, podemos orar por esos hermanos, podemos llorar por esos hermanos, podemos alegrarnos por esos hermanos. Entonces, la invitación es que en este tiempo de dificultad, de pandemia, que no sabemos cuánto va a durar, ores por los hermanos. Tengamos esa comunión orando unos por otros para que Dios nos sustente, no nos falte nada. Y no solo por nosotros, sino que también por los que han de creer. Porque Juan está llamando a testificar para que la comunión, para que otros también tengan comunión. Y esa comunión verdadera es con el Padre, para que puedan creer en Cristo, puedan creer en Dios y puedan alimentarse con la iglesia. Entonces, esos dos ejes, comunión con Dios hacia arriba, pero también comunión con los hermanos. Y ese es el desafío que hoy día se nos presenta. Entonces, hermanos, para recapitular, la palabra de vida es una palabra verdadera, concreta. Debes creerla porque es así, porque el Hijo vino, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria verdadera. No olvides lo que dice Juan. Lo hemos visto, lo hemos tocado, lo hemos percibido, lo hemos contemplado, hemos gustado de él. Y esa palabra verdadera que vino a nosotros debe ser testificada, debe ser proclamada. Tú eres un mártir, no porque tengas que morir por el Evangelio, eres un mártir porque debes testificar. Y si te quieres hacer el quite con eso, estás perdido, estoy perdido si no lo hago. Porque dice la palabra, esa obligación se me ha impuesto. Y si somos más profundos, ¿cuál fue el mandato de Jesús? Que predicáramos el Evangelio, que testificáramos. Juan dice que íbamos a ser testigos, íbamos a ser mártires del Evangelio, íbamos a recibir el Espíritu Santo para eso. Y finalmente, esta palabra de vida debe ser vivida en la comunión con Dios, con los hermanos. Hoy día te invito a que ores por tu hermano, ores por tu amigo, comunícate con él, ¿ya? Yo sé que la tecnología no nos ayuda mucho, pero tratemos de contactarnos, tratemos de escribirnos, tratemos de mantener ese contacto. Y después, cuando esto pase, ojalá nos podamos dar todos un abrazo, nos podamos todos regocijar. Te invito a que oremos. Padre bendito, gracias te doy, Señor amado, por tu bendición, por tu misericordia, porque eres bueno y eres grande con nosotros. De repente no comprendemos las cosas, no comprendemos tu voluntad, pero día tras día, minuto tras minuto, paso tras paso, tú nos vas mostrando que es lo mejor para nuestras vidas. Quédate con nosotros, Señor. Sé tú bendiciendo a tu iglesia, a cada uno de mis hermanos que están en sus hogares. Quita todo sufrimiento, toda angustia, toda depresión y sobre todo en aquellos que no creen en ti, para que también ellos puedan conocer a través de nosotros tu Evangelio. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a manifestar tu Evangelio ahora en nuestros hogares. Y ya cuando salgamos de esto, cuando tú lo estimes conveniente, cuando sea tu voluntad, podamos seguir proclamando el Evangelio poco a poco a aquellos que no te conocen. Es una gran tarea, pero es a lo que tú nos has llamado, a que testifiquemos, a que anunciemos tu Evangelio. En tu nombre bendito y misericordioso lo pedimos todo. Amén. Que el Señor te bendiga, hermano.